El origen y la evolución de los procariotas. Se considera que las primeras formas de vida eran marinas y procariotas, similares a las bacterias actuales. Hay hipótesis que expresan que estos eran fotosintetizadores anoxigénicos, o sea que tenían ausencia de oxígeno. Los procariotas se caracterizan por ser unicelulares y tener su material genético sin una membrana que lo rodee y ubicado en una región de la célula llamada humanoide. Es posible que los procariotas hayan evolucionado de un antecesor humano, lo cual se evidencia a través de filogenias, que son esquemas que presentan la historia evolutiva. A continuación veremos un gráfico sobre filogenias de la bacteria y la archaea. También las bacterias y arqueas, como se conocen en la actualidad, son resultado de un proceso de selección natural de millones de años, entre otros fenómenos. Hace 3.500 millones de años, la vida surgió en nuestro planeta. Los primeros organismos que existieron eran unicelulares, procariotas como los arqueos, bacterias y bacterias. La atmósfera primigenia tenía poco oxígeno, por lo que se consideraba que estos organismos eran anaerobios. Se desarrollaban sin oxígeno y obtenían nutrientes de moléculas orgánicas y como aminoácidos y azúcares nucleótidos. Existen dos teorías que explican el origen de las bacterias y arqueas. La primera afirma que los dos grupos tenían un antepasado común termófilo, es decir, que podía soportar condiciones de temperatura extremas, el cual pudo diversificarse por transferencia lateral de genes. La segunda teoría considera que las arqueas se diversificaron a partir de bacterias que producían sustancias llamadas antibióticos. Al parecer, para cierto grupo de procariotas los antibióticos eran tóxicos. Entonces, como una respuesta adaptiva, lograron habitar lugares extremos donde se protegían de ellos. Este grupo estaría constituido por las arqueas. La evolución de las eucariotas. El origen de los eucariotas fue uno de los principales eventos en la historia de la vida. Estos se distinguen por la presencia de un núcleo que almacena el material genético. Además, poseen organelos membranosos como los cloroplastos y mitocondrias. Los primeros eucariotas evolucionaron 1.000 millones de años después de la aparición de bacterias con fotosíntesis anoxigénica. Y es posible que estos deriven de procesos de endosimbiosis, asociación en lo que un organismo habita en el interior de otro. Origen y evolución de los protistas. Los primeros protistas surgieron hace 1.400 millones de años y estos tenían la capacidad de realizar la fotosíntesis. De estos surgieron muchos grupos de protistas y surgieron los heterótrofos. La gran mayoría son unicelulares y microscópicos, aunque algunos forman colonias. Esta organización casi alcanza los organismos pluricelulares superiores, indicando evolución a partir de ancestros protistas. Bueno, aquí vemos las imágenes de la endosimbiosis primaria A, que establece una asociación entre una célula libre como una cianobacteria y otra célula que engloba. De esta manera se originan organelos como los cloroplastos. Una embiosis secundaria ocurre cuando una célula eucariota con mitocondria y cloroplastos se zampa a otra que ya contenía cloroplastos y mitocondria. Con el tiempo, la célula se va incorporando, pasando a ser endosimbionte. Y por último, la endosimbiosis terciaria, que ocurrió cuando una célula eucariota incorporó otra célula eucariota que era resultado de una endosimbiosis secundaria. Son simbiontes obligados que realizan su ciclo en el interior de la célula del hospedador y se transmiten a la descendencia.